Hoy quiero hablar de un tema que no muchos quisieran oír hablar, no muchos les gusta hablar, y es de la muerte. Cuando se habla de la muerte, pues no muchos nos gusta, pues ni a mí mismo me gusta hablar de la muerte. Quisiera hablar de la vida, pero ¿sabe qué? Jesús dijo algo muy interesante y de eso le voy a hablar hoy. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Dice otra versión: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo quiero hablarle hoy de eso porque es apremiante la necesidad que hay de decirle a las personas que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios siempre busca manifestar sus propósitos en las circunstancias que podamos estar viviendo. Y hoy quiero hablarle a aquellas personas que posiblemente están viviendo una experiencia difícil en su vida. Quizás están pidiéndole a Dios un milagro, tanto un milagro personal o quizás un milagro para un ser querido, y usted ve como que Dios no le responde, como que Dios está ignorando lo que usted le está pidiendo. Y muchas veces podemos cometer el error de quejarnos, de hablar quizás de Dios, dudar de Él, dudar de la existencia de Dios a través de que no vemos resultado en el pedido que le estamos haciendo. Y hay un relato que viene al caso de lo que yo le estoy diciendo. Hay personas que quizás han perdido la fe, han perdido la esperanza a tal grado que quizás ya ni se quieren congregar, hablando de creyentes, quizás ya no quieren leer la Biblia, ya no quieren orar. ¿Por qué? Porque quizás Dios no les respondió el llamado que le hicieron, no les hizo el favor que le pidieron, como lo vamos a ver en este caso que les voy a leer. Hoy tenemos el privilegio de leer una buena porción de la palabra, pero antes de esto, de darle lectura a lo que yo le voy a transmitir hoy, quiero que oremos juntos para que Dios nos haga entender el mensaje, porque hay algo bien clave en este mensaje que yo le voy a dar hoy. Y le voy a dar 2 puntos bien claves. Es que una enfermedad puede ser para la gloria de Dios, para manifestar la gloria de Dios en esa enfermedad. Una enfermedad puede ser para salvación, tanto de la vida del que está enfermo como de las personas que van a participar, van a ser testigos de ese milagro que Dios puede hacer a través de una enfermedad. Entonces yo quiero hoy que juntos oremos, le pidamos a Dios la gracia, que le pidamos que nos abra el entendimiento para entender el mensaje, ya que es una lectura, un relato muy conocido, muy usado por los evangelistas, porque está hablando acerca de la muerte de Lázaro. Muy conocido. De hecho, yo ya he dado otros sermones de este pasaje, pero hoy, por la necesidad que yo veo en las personas que se están quejando por tanta enfermedad que hay, por tanta necesidad que hay, pues nosotros estamos cerca de un hospital en Honduras donde mucha gente está acudiendo al hospital, a los centros donde dan asistencia a los enfermos, hay clínicas privadas, hay cuánta gente que está desesperada por el tema de las enfermedades, porque nadie quiere morirse. Pero es que mucha gente no ha entendido el mensaje de Dios que está vigente. Por eso quiero orar para que Dios me dé la gracia para poder darme a entender en este tema que Dios ha preparado para nosotros hoy. Padre, en el nombre de Jesús, estoy en tu presencia unido con
la audiencia para pedirte que nos hables a través de tu palabra, que nos hagas entender cuál es el mensaje que debemos atesorar hoy en este día. Buen Dios, yo te pido la gracia como siempre para que los oyentes puedan quedar satisfechos reconociendo que el mensaje tú lo has enviado con un propósito. Padre, hoy más que nunca siento la apremiante necesidad de anunciarle a las personas que deben de asegurarse de creer en Jesús como el suficiente Salvador, para que entonces se cumpla lo que Jesús mismo dijo, que el que cree en Él, como lo dice la Escritura, va a tener vida eterna. Que el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Por eso yo quiero hoy, buen Dios, que te manifiestes como un Dios que nos está dando ese privilegio de anunciar la salvación, de poder atesorar la salvación, y que aquellos que aún no han creído puedan entender que todo tiene un propósito de parte tuya en las circunstancias que puedan estar viviendo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me des el auxilio, el oportuno socorro para que la audiencia pueda quedar satisfecha sabiendo que el mensaje tú lo has enviado con un propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, cuando le decía que la muerte es un tema que nadie lo quiere escuchar así porque suena fuerte, pues nadie quiere morirse, pero ¿sabe qué? Le traigo un relato en la palabra. Yo sé que para los creyentes es muy conocido, pero aquellos que no leen la Biblia han escuchado el relato quizás, pero yo le voy a ir leyendo muy detenidamente este relato que habla la palabra de un hombre llamado Lázaro. Dice la palabra que este hombre vivía en Betania. Y dice la palabra, esto está en Juan capítulo 11, usted puede buscarlo. Allí habla de este hombre que estaba enfermo, él se llamaba Lázaro. Esta era una aldea donde vivía María, hermana de Lázaro, y también ahí vivía Marta, su hermana. Este relato es conmovedor si usted le pone cuidado. Va a llegar un momento donde usted quizás se va a identificar con estas mujeres cuando vea lo que sucedió. María, cuyo hermano, dice, Lázaro, estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. ¿Se imagina usted qué relación había entre estas personas con Jesús? María, la que había ungido los pies con perfume a Jesús y le secó, le enjuagó los pies con sus cabellos. Dice la palabra que esta era hermana de Lázaro, aquella mujer que había hecho este gesto a Jesús. Las hermanas entonces, dice, mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Es decir, que Jesús amaba a estas dos mujeres y a su hermano. Entonces, lo impactante de esto es que dice que cuando Jesús oyó, ¿sabe qué dijo? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Escuche bien, por eso le comencé diciendo que una enfermedad puede llegar a ser para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Esto lo dijo Jesús cuando se le dio aviso que aquel que él amaba estaba enfermo. Entonces, aquí viene el pensamiento, que una enfermedad puede ser para la gloria de Dios. Por eso, si usted está enfermo, ya no se queje, pídale a Dios que le dé una salida y que manifieste el propósito por el cual usted puede estar atravesando una enfermedad, si este es su caso. Cuando Jesús oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Esto está interesante, muy conocido, por cierto, para todos los creyentes este relato, pero para muchos que no leen la Biblia, o para aquel que está en una crisis de una enfermedad y usted está pidiendo, este es el momento que le ponga atención a este caso. Y Jesús amaba
a Marta, a su hermana y a Lázaro. Estoy leyendo Juan 11:5 para aquellos que van entrando a escuchar el mensaje. En Juan capítulo 11 en adelante, voy por el 5, ahora el 6 dice: cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aquí es donde yo quiero que usted le ponga mucha atención. ¡Qué tremendo! Estas hermanas, cuando le mandaron a decir a Jesús, era para que él viniera rápidamente a orar por su hermano. Pero ¿qué sucedió? Jesús dice que se quedó 2 días más. Y no solo fueron 2 días más, sino que en el camino se entretuvo. ¿Sabe por qué? Porque ya va a ir viendo lo que sucedió. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, que quiere decir maestro, hace poco que los judíos procuraban apedrearte y vas otra vez a ese lugar. Escuche bien lo que está pasando con este relato. Jesús respondió: no hay 12 horas en el día. Si alguno anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Dijo esto y después de esto añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, se ha dormido, se recuperará. Si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de vosotros me alegro, les dice, no de haber estado allí para que creáis, pero vamos a donde está él. Le dice Tomás, llamado el Dídimo. Dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. No para morir con Lázaro, para morir con Jesús, porque recuérdese que allí en ese lugar lo habían apedreado a Jesús, lo habían querido matar. Entonces, los discípulos, Tomás dijo: vamos entonces para morir con Jesús, con él. Aquí está hablando no de Lázaro, está hablando de Jesús, porque pues de allí se había escapado hacía un poco tiempo, donde lo habían apedreado ahí, y por eso le dijeron: vas otra vez a ese lugar donde te agarraron a pedradas y te quisieron matar, y ahora vas allí. Pero aquí es donde viene la gran bendición para esta familia que estaba muy resentida posiblemente, porque póngase a pensar usted, como hoy en día muchas personas acuden posiblemente al pastor, al misionero, a decirle, dan aviso que vayan a orar por alguien que está enfermo. ¿Y qué le parece cuando el pastor o el anciano o el misionero no llegó a orar? La gente se resiente. Hay gente que se molesta cuando le piden a uno que por favor vaya a orar y uno llega ya muy tarde. Se molestan. Luego dice en el 11:17, llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Escuche bien, allá cuando le dieron aviso dice que se quedó 2 días más, y quizás en el camino se estuvieron más, porque dice que cuando llegaron al lugar, a Betania, estaba ya de 4 días que lo habían enterrado. ¡Qué tremendo esto! Betania, dice, está cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos, dice, habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa.
no se movió, se quedó ahí esperando que el maestro llegara. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa, dice. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aunque ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo concederá. Escuche bien lo que le está diciendo Marta. Le está diciendo algo impactante. Ahora yo sé, le dice, que todo lo que pidas, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Escuche la convicción que tenía esta mujer. Era una persona que creía en Jesús. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Tenía la certeza de que hay resurrección. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Lo que le estaba diciendo es palabra de Dios. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esto es para que nosotros, todos los que estamos escuchando el programa, tenemos que tener esa certeza de que Jesús es la resurrección, Él es la vida, y que si nosotros creemos en Él, aunque muramos, vamos a tener vida. Aunque muera, vivirá. El que verdaderamente cree esto, tiene esa certeza, o debe de tener esa certeza, y no tenerle tanto pánico a la muerte como hoy en día, que hay gente que queda desnuda porque hasta venden su casa, quedan sin nada, tratando de curarse de una enfermedad porque no quieren morirse. Porque hay muchos que desconocen que después de la muerte hay vida eterna. Usted debía de estar seguro que si ha creído en Cristo, para usted hay vida eterna en Cristo Jesús, y no debe de tenerle temor a la muerte. Yo quiero nutrirme de esa fe, llenarme de esa convicción que todo el que vive y cree en Jesús no morirá jamás. Por eso yo le decía, hace poco le estaba hablando acerca de que ya podemos empezar a disfrutar la eternidad. Si nosotros hemos creído en Cristo, nosotros debemos de vivir felices, debemos de estar convencidos de que tenemos esperanza en un mejor futuro. Entonces viene y le dice le dice ella: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Mire que estas palabras fueron impactantes. Este relato es conmovedor. Si usted lo lee así nomás, pero si usted se pone en el lugar de esta familia que estaba, se imagina, ya había muerto su hermano. Sabiendo ellas que, imagínese cómo se pone a pensar usted que habían atendido a Jesús a tal grado que le habían derramado perfume, y sentirse que como que él las había ignorado. Este relato es impactante si usted se pone en el lugar de estas mujeres. Y dice: y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Se acercó. Imagínense que Marta había salido al encuentro de Jesús a decirle todo lo que ya usted escuchó. Y ahora regresa corriendo a la casa y le dice: mira, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como María oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Dice el 11:30 de Juan, estoy leyendo: pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Jesús iba tranquilo. Él no se estaba apurando porque él sabía lo que iba a suceder. Él ya sabía. Por eso desde que le dijo allá a los discípulos, desde que recibió el mensaje
de que viniera a esta aldea, ya él sabía lo que iba a suceder. Dice el 31, entonces los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, le siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Entonces se fueron, ellos no sabían que iba al encuentro de Jesús. Ellos pensaban que María iba a llorar al sepulcro y le siguieron. Pero dice la palabra en el 32, cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle se arrojó entonces a sus pies, o se inclinó a sus pies, diciendo, se arrodilló, como usted quiera tomarlo, dice, entonces se arrodilló a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que venían con ella llorando, también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Fue tan conmovedor esto que dice la palabra que Jesús lloró al ver a su hermana llorando, ver los que la acompañaban llorando. Esto es impactante. Esto es impactante. Solo hágase un cuadro usted, que fuera el caso suyo, que el pastor a quien usted llamó para que fuera a orar por una enfermedad de un ser querido y que esté llegando cuando ya tenga una semana de que lo enterraron o varios días de que lo enterraron, posiblemente usted va a estar muy molesto. Por eso los judíos decían, mirad cómo lo amaba. Cuando vieron a Jesús llorando, dice que dijeron, mirad cómo lo amaba. Pues Jesús estaba conmovido. Pero mire lo que dijeron ellos, y esto está impactante. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Hasta ellos estaban criticando a Jesús, diciendo, él podía haber venido y ver curado a Lázaro, ver impedido la muerte. Imagínense, aún los que no eran familia, los conocidos, los amigos, estaban diciendo, este que le dio vista al ciego, no podía haber evitado también que Lázaro muriera. Entonces viene lo más impactante. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Aquí viene lo impactante. Por esto, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Esto es lo que me impacta, amado oyente, que cuando Dios se glorifica en algo,
puede ser para salvación de otras personas. Por eso pídale perdón a Dios si usted se ha estado quejando porque no ha tenido la respuesta en el momento que usted la está pidiendo, como pasó en este caso. Estas hermanas estaban dolidas. No es necesario ser un erudito para entender esto, de que ellas no estaban contentas porque Jesús había ignorado el llamado, porque naturalmente somos así. Si aún los que eran amigos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego impedir que Lázaro muriera. Hasta ellos estaban diciendo, ¿cómo es posible que después de 4 días de estar sepultado está apareciendo aquí? Pero ¿sabe qué? Fue para la gloria de Dios. Esto me impacta, ¿sabe por qué? Porque muchas veces Dios tarda, pero no se olvida, porque Él tiene un propósito en todo lo que podamos estar viviendo en carne propia. Quizás este es su caso, que usted está clamando a Dios y no siente respuesta en lo que usted a Dios le está pidiendo. ¿Sabe qué? Usted lo que tiene que hacer es pedirle a Dios que le dé fuerza y que le haga paciente para esperar el momento donde se ha de manifestar algo precioso como lo que sucedió acá. ¿Y sabe qué? A raíz de este milagro hubo un complot para darle muerte a Jesús. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a Marta y a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en Él. Esto se convirtió para salvación. Y esto es lo precioso de lo que yo le quiero decir hoy. Usted no debe de tenerle miedo a la muerte. Usted no debe de tener temor, resentimiento, simplemente porque no recibe lo que está pidiendo. Quizás usted tiene años de estarle pidiendo al Señor que le dé la sanidad de una enfermedad. Pero usted solamente puede fortalecerse estando seguro de esto que le mencioné anteriormente, de lo que Jesús dijo: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, no morirá eternamente. ¡Qué tremendo esto! Todo el que vive y cree en mí, no morirá. ¿Habrá alguna persona hoy que quiera reconocer la salvación gratuitamente a través de entregarle su vida a Cristo? ¿Habrá alguna persona que hoy está diciendo, yo quiero creer de esa manera? Yo quiero creer que Jesús es la resurrección y la vida. Yo quiero creer porque aunque muera, yo sé que viviré eternamente. Yo sé que iré a esa morada eterna que Él fue a preparar. Si usted hoy viene a Cristo, no se va a arrepentir, porque empezará a vivir desde ya una eternidad que Dios ha preparado para la humanidad. Lastimosamente el hombre piensa que el evangelio es religión, que el evangelio solo es el bla 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 de nosotros los predicadores. No, el evangelio es para que disfrutemos esa bendición como la que disfrutaban estas mujeres, que tenían esa convicción que Él que muere resucitará en el día final. Pero qué lamentable es que las personas saben perfectamente que habrá resurrección de los muertos, pero no quieren entregarse. Y debe de saber usted que si usted no se entrega a Dios para que doblegue su corazón a una nueva criatura, usted va a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. No dejaré de decir esto porque así lo dice la Biblia. Y debemos de saber que si nosotros hemos creído, así como dijo esta mujer: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene o vino al mundo para dar vida. Esto es lo que debemos de confesar nosotros. Si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, usted obtiene hoy en este día la salvación, la vida eterna. Usted entra a esa cobertura de la que le decía el día de ayer, de ese seguro de vida eterna en Cristo Jesús. Usted tiene que aprovechar esta oportunidad. ¿Habrá alguna persona, si usted está padeciendo una enfermedad, hoy Dios puede hacer un milagro? En el nombre de Jesús,
Padre, yo vengo a declarar sanidad por la fe a estas personas que están enfermas, para que tu gloria se manifieste, para los que están alrededor de esta persona puedan creer, así como aquellos judíos creyeron en Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición, puede hacérnoslo saber para seguir orando por usted y poder darle palabras de aliento en cualquier circunstancia que usted pueda estar viviendo. Háganos saber para seguir orando, para que Dios le dé esa certeza de que usted tiene, por haber creído en Cristo, tiene la vida eterna asegurada. Dios les bendiga, un fuerte abrazo a todos y seguimos